Hola, buenos días. Hoy vamos a ver el tema del barroco, su contexto histórico. El barroco se da en el siglo XVII y primera mitad del XVIII. Se caracteriza por ser un periodo de monarquías absolutas en las que el rey detenta el poder. El claro ejemplo es Luis XIV en Francia, ¿vale? Aunque también hay regímenes en los que las monarquías son parlamentarias, es decir, que el rey deja el poder en manos del Parlamento. El ejemplo más claro es Inglaterra. En Inglaterra hay además un periodo convulso en el que se llega incluso a ejecutar al rey Carlos I. Bien, ¿qué más tenemos? Pues tenemos el enfrentamiento entre religiones. Se da la Guerra de los 30 años entre católicos y protestantes. Es un conflicto continental que causa pues, muchas muertes, miseria, crisis económica y hambre. Finaliza en 1648 con la paz de Westfalia y determina que Francia va a ser ahora el lugar más importante en Europa. Y dentro de la cultura, pues tenemos que se origina este estilo barroco, que se propaga las ideas de la contrarreforma y del poder absoluto y que supone el nacimiento de la ciencia moderna. Bien, como hemos dicho que termina en la mitad del siglo XVIII, vamos a verlo un poquito así por encima. Este siglo se caracteriza sobre todo por la aparición de un movimiento conocido como la Ilustración, que confía en la razón y en la ciencia para mejorar el mundo. Y los pensadores ilustrados más importantes son Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Se dan sobre todo entonces en Francia. Se caracteriza este siglo por ser el siglo del despotismo ilustrado, por tener una sociedad jerárquica desigual y ya hemos dicho antes que Francia es el país más importante de Europa. Tiene su hegemonía cultural y política. Políticamente se refleja en la victoria de Francia en la Guerra de Sucesión, que dará lugar al nacimiento del régimen de los Borbones aquí en España, con Felipe V. En el 18 en España, pues hay una ligera recuperación, todavía se mantienen las colonias americanas, crece la demografía y se producen las reformas de los monarcas ilustrados, con Carlos III sobre todo. En esta última diapositiva tenéis las características de la Ilustración. Podemos decir que es un movimiento intelectual y cultural del siglo XVIII que pretende ilustrar a la sociedad mediante la difusión de la técnica, artes y pensamientos. Se producen cambios socioeconómicos y avances científicos y técnicos. Características que tiene, pues una visión crítica de la realidad, importante del uso de la razón, la historia como progreso de la humanidad, la libertad y las reformas políticas que se dan con el despotismo ilustrado. Bien, se enfrentan entonces con las ideas que se tienen en el antiguo régimen y darán lugar al final del siglo XVIII a la Revolución Francesa en 1789. Representantes, pues tiene a una serie de pensadores británicos, a los ilustrados franceses del siglo XVIII y a una serie de economistas. Los más importantes son los franceses, que los tenéis aquí. Montesquieu, que propone la división de poderes en el político, económico y judicial. Voltaire, que es el abanderado de la libertad política y tolerancia religiosa. Y Rousseau, que es el precursor de la democracia.